¿Serio? ¿Qué es lo más aterrador que te ha pasado en barra diagonal cerca del bosque? Estar en el medio del arbusto australiano. Al menos 50 km de cualquier civilización o humano. Estoy cazando con mi hermano y nos sorprende lo que parece ser un horno perfectamente limpio y no utilizado. Solo sentado allí, no hay polvo nada. Incluso todavía tenía etiquetas de garantía colgando de ella y todo. Simplemente continuamos nuestro camino sintiéndonos confundidos y extraños. Existen relatos similares que involucran escaleras. Muchos provienen de experiencias de búsqueda y rescate en áreas boscosas. Aunque se les aconseja mantener discreción, es posible que haya información en línea al respecto. Uno de los rescatistas compartió varias historias en r//Noslep que pueden ser interesantes para leer, aunque algunas resultan un poco inquietantes. Estaba caminando por el bosque detrás de mi casa y me encontré con una pequeña área de clarer con un viejo cobertizo. Estaba intrigado porque estaba en condiciones notables por estar en el medio de la nada sin un sendero que lo condujera. En una inspección más cercana, vi que había bolsas de basura pegadas a las ventanas dentro, y el cobertizo estaba cerrado con un candado pesado. Saqué la cadena, tratando de abrirla, por curiosidad y estupidez. Decidí caminar hasta el borde del pequeño claro y ver si podía ver algo en el bosque al otro lado. Mientras miraba a través de los árboles, por el rabillo del ojo vi que algo se movía. Miré hacia arriba y había una cámara siguiendo cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que había encontrado no eran ruinas de una antigua granja y salí de allí. Estaba aterrorizado de que iba a ser atacada por una pandilla que estaba creciendo barra diagonal haciendo lo que sea. Pero mi papá me dijo que probablemente parecía Alicia en el País de las Maravillas y que no me preocupaba. Han pasado más de 13 años, así que creo que tenía razón. Recuerdo una vez que estaba de paseo por el bosque cerca de casa y encontré un viejo cobertizo. Parecía en buen estado, pero las ventanas tenían bolsas de basura y estaba asegurado con un candado. Cuando miré hacia el otro lado, vi algo moverse y ahí estaba, una cámara grabándome. No sabía qué hacía ahí, así que me fui rápido. Mi papá me dijo que parecía un personaje de cuento, y con el tiempo, eso me tranquilizó. Un poco divertido, en realidad. Hay vías de tren desmanteladas junto a un Dunkin' Donuts en mi ciudad. Eran alrededor de las 7 de la tarde cuando mi amigo y yo decidimos caminar por ellos. Gradualmente se vuelve más oscuro. Ponga negro en un bosque grueso con la civilización más cercana siendo el Dunkin', y lo que sea que esté en las pistas. Tenemos nuestras linternas y se asemeja a un videojuego, estaba muy asustado pero muy emocionado. Llegamos a un puente con vistas a un lago. La gota es de al menos 10 pies, volvimos por la mañana para verla, y parecía que estábamos mirando el vacío. Seguimos caminando, bromeando sobre cómo nos matarán cuando escuchamos un ruido. Sonaba como una charla de radio distorsionada al otro lado del puente. Hacemos una pausa y lo escuchamos de nuevo, pero más fuerte. Me agarró el brazo y corrimos todo el camino hacia abajo. Él me está hablando, diciendo, está bien, estaremos bien, no hay nada allí. Y cuando finalmente llegamos al final, me dijo, no quería decirlo mientras estábamos allí, pero realmente pensé que íbamos a morir. Editar, resultó ser un pájaro por cierto. Me hace pensar en la relación con una amiga cercana, en momentos de incertidumbre o miedo, ella mantiene la calma, a pesar de que también está asustada. Yo, por otro lado, soy quien expresa su ansiedad de manera evidente, y a veces me siento mal porque sé que le toca lidiar con mis reacciones en esas circunstancias. Es una dinámica curiosa y a menudo divertida entre nosotras. Como vivo en el bosque nacional, trabajo en un campamento de verano y voy a acampar a menudo. Tengo algunas historias espeluznantes. Sin embargo, este se destaca porque ayer estuve en la boda de un amigo de la familia y esta historia fue presentada. Esto tuvo lugar en una zona de campamento cerca de la montaña Palomar en el sur de California. Tenía unos 5 años, y aunque no recuerdo el incidente real, recuerdo vagamente el viaje de campamento en sí. Mi familia y yo estábamos allí con un grupo extendido de amigos de la familia. Una noche, mi papá, junto con algunos de los otros padres y los niños mayores hicieron una caminata nocturna, dejando a mi madre sola en la tienda conmigo. Era bastante tarde y mi madre me había hecho dormir, por lo que estaba tratando de dormir. Solo que ella seguía siendo despertada por este sonido de raspado fuera de la tienda. Comenzó a asustarse porque estaba sola con un niño pequeño en medio del bosque por la noche. Luego vio la sombra de la mano en el exterior de la tienda. Esto fue cuando mi madre dejó escapar un grito de cuajado de sangre. Todos los amigos que habían estado en la caminata lo escucharon desde la distancia y regresaron corriendo al campamento. Comenzaron a preguntarle qué pasó y ella les dice. Después de escuchar que alguien podría haber estado tratando de entrar en la tienda, todos fueron a buscar algo sospechoso en el campamento. ¿Y qué encontraron?
docenas de pequeños ojos que se reflejan en sus luces instantáneas. Como resultado, no fue un asesino psicópata que intentó entrar en la tienda esa noche, fue un mapache curioso. Mi madre piensa que la mano del mapache solo se veía enorme porque fue magnificada por la luz de la luna desde afuera. Ese tipo de historias nunca fallan. Imagino la tensión de tu mamá en ese momento, sola en el bosque con solo un niño. El hecho de que la sombra pareciera una mano y la llevó a gritar, es comprensible. Al final, resulta que solo era un mapache curioso. Esos ojos brillantes pueden asustar a cualquiera. A veces, lo que parece aterrador tiene una explicación bastante simple. La naturaleza puede ser extraña de esa manera. Estábamos fumando hierba con amigos en el bosque, en Bélgica, donde se supone que la marihuana no es legal, importante para el resto de la historia. Hicimos un pequeño fuego y lo estábamos pasando bien cuando vimos una linterna. Nuestro primer pensamiento fue mierda, debe ser la policía, el fuego en un bosque también está prohibido. Estamos acostumbrados a ir a estos bosques y nos han pedido varias veces que no volvamos a fuego, así que mi amigo apagará el fuego y tuvimos los minutos más estresantes de nuestras vidas. Cuando la linterna se acercó, nos dimos cuenta de que era solo una luciérnaga y no una linterna, todavía riéndose de eso hoy. Estábamos fumando hierba con amigos en el bosque, donde no se supone que sea legal. Hicimos una pequeña fogata y la pasamos bien. De repente, vimos una luz y pensamos, esto es malo, seguro son los polis. Mi amigo apagó el fuego y pasamos unos minutos estresantes. Al acercarse la luz, resultó ser solo un luciérnaga. Aún nos reímos de eso hoy. Estaba acampando en las montañas con amigos. Estaba oscuro y teníamos una fogata en marcha. Escuché un grito de todo el camino. Sonaba como una mujer. Todos nos asustamos. El grito sucedió de nuevo pero más cerca. Una niña, aterrorizada, comenzó a llorar. El resto de nosotros nos armamos. Podíamos escuchar algo caminando por el camino de grava. Estaba cerca. Corrí hacia el auto, volteé las luces de la cabeza. Una cabra trotada por. Estaba de camping en las montañas con amigos. Era de noche y teníamos una fogata. Escuchamos un grito de la carretera. Sonaba como una mujer. Nos asustamos. El grito volvió a sonar, más cerca. Una chica empezó a llorar. El resto se armó de valor. Escuchamos algo acercándose. Corrí al auto y encendí las luces. Solo era una cabra pasando. Bien, así que tenía unos 13 o 14 años cuando mi familia decidió ir a acampar. Me fui de la mía para explorar, estábamos en una especie de parque natural cuando de repente el viento recogió. Los árboles sonaban de criqui y era realmente espeluznante, sentí una punzada de banda de rodadura, como de repente no estaba a salvo, y fue entonces cuando los vi. Tumbas. Como lápidas reales, justo en el medio de estos bosques y caminé un poco más cerca para ver mejor. Eran viejos, como al menos 100 años. Las lápidas estaban cerca el uno del otro, pero en 2 filas, aproximadamente una docena en total. Miré las fechas y fueron desde la década de 1890 y la parte espeluznante fue que las tumbas no eran para adultos, estas eran tumbas del niño. Nunca lo reservé de allí tan rápido. Nunca habló si es así. Editar, por lo tanto, no era el hecho de que eran tumbas, sino el hecho de que eran tumbas infantiles en medio de un sendero natural. Eso y la extraña sensación que mencioné, sintió que algo estaba mal y no estaba a salvo. Como un sentimiento de instinto o algo así. O tal vez solo estaba paranoico. Era un día cualquiera de camping con mi familia, tenía unos 13 o 14 años. Salí a explorar y el viento empezó a soplar fuerte. Los árboles crujían y sentí que algo no estaba bien. En ese momento vi las lápidas. Eran viejas, de hace más de 100 años, y lo más impactante, eran tumbas de niños. Miré las fechas y me dio un escalofrío. No me quedé ahí ni un segundo más. Nunca lo he comentado. Esto en realidad le sucedió a mi madre. Ella estaba en el baño en nuestro parque local cerca del bosque y este tipo al azar entró en el baño. Ella y su hermana pequeña estaban allí, y el tipo decía me debes dinero, ¿dónde está mi dinero? Finalmente, corrieron al bosque y afortunadamente mi abuelo estaba allí y atacó al hombre para que no lastimaran a mi madre y a la unita. Pero siempre pienso que si mi abuelo no estuviera allí, ¿qué podría haber pasado a mi madre? Eso es bastante impactante. No puedo imaginar lo asustadas que debieron estar. Es un alivio que tu abuelo estuviera allí para protegerlas. A veces, la vida puede tomar giros inesperados y es importante tener a alguien en quien confiar en esos momentos difíciles.
Eso realmente hace que uno aprecie más a la familia. Fui de excursión con amigos y caminamos lejos de donde estacionamos antes de que estuviera oscuro. Encontramos una estación de policía donde el oficial de policía nos dijo que solo nos llevaría a uno de nosotros de regreso al auto. Era mi coche, así que fui. Solo me dejaba sentarme en la parte trasera del auto y comenzó a gritarme cuando tenía problemas para abrocharme el cinturón de seguridad. Pensó que estaba tratando de cargar un arma. El momento más aterrador de mi vida está en la parte trasera de un auto de la policía, con un policía que experimenta TEP. Eso suena tenso. Estar en un coche patrulla, sin saber lo que pasará, debe ser bastante inquietante. Lo que peor suena es que el policía estaba alterado y pensó lo peor. Simplemente querías volver a tu auto. A veces, las cosas se complican en situaciones inesperadas. Aunque solo fue un mal rato, definitivamente es una historia que contar. Definitivamente ver a otros humanos haciendo cosas en el bosque, a altas horas de la noche. Y generalmente no tengo miedo por la gente, creo que a todos de manera muy diferente a los demás. Así que vivo en esta área en el medio de la nada, donde cada camino está expuesto de alguna manera al bosque. Y no como pequeños trozos de árboles aquí y allá, como bosques. Me gustaría tener en cuenta que muchas personas suben por orientar muchas veces al día, por lo que no es extraño ver a la gente en el bosque. Pero, a veces da miedo. Por lo general, cuando las personas se ven, ya sabes, solo dos de ustedes, uno saludaría al otro ser humano, ¿verdad? No solo mira y deambula, ¿verdad? Bueno, esto sucede con bastante frecuencia aquí. Sospecharía usuarios de drogas o algo similar, pero incluso sí, y cuando lo hago, no parece que nunca supere estos encuentros. A veces, cuando camino por el bosque, veo a gente vagando sin rumbo. Generalmente, saludas a los demás, pero aquí no. Solo se miran y se van. Es extraño. Vives en un lugar aislado donde eso no es normal. He pensado que podrían ser personas con problemas, pero aún así me deja con malestar. No sé si es inquietante por el lugar o por cómo desearía que la gente fuera más amable. Solía vivir en el estado de Nueva York y una vez mientras mis amigos y yo jugábamos a la Manhunt en el bosque negro de Pitch a las 11 de la noche más o menos. En un estupor ciego de correr frenéticamente lejos de los buscadores viciosos, tropecé con una roca y me caí bastante. Encendí mi linterna, no es una buena idea a menos que quieras encontrarlo, y a mi izquierda inmediata había un palo masivo que podría haberse hundido a través de mi estómago. Cuando digo que aterricé al lado, quiero decir que estaba a menos de una pulgada de esta cosa que empalaba a mi cuerpo de 11 años. Esa fue una experiencia. Suena intenso. A veces, esos juegos pueden volverse peligrosos sin que te des cuenta. Recuerdo una vez que jugué algo similar en el bosque, pero no tuve una experiencia tan cercana. Siempre es bueno tener cuidado cuando estás en la oscuridad. La adrenalina es parte de la diversión, pero no vale la pena arriesgarse demasiado. Al final, solo son recuerdos que te hacen reír cuando los cuentas. Cuando tenía 14 años, estaba caminando con quizás 6 a 7 personas. Un área cerca de mis tías solía estar plagada de personas sin hogar y está en lo cierto opuesto a un manicomio. Activo mental, nos perseguían una persona sin hogar o una persona mental que gritaba hasta que lo dejamos. La policía se llamó cuando regresamos. Los llevamos al área generalmente ocupada por personas sin hogar y encontramos una cama, un consumo y un cuchillo y nada más. Nunca escuché nada al respecto o descubrí si fue atrapado. Eso suena como una experiencia intensa. Ir con amigos y encontrarse con una situación así puede ser bastante aterrador. Es raro cómo a veces las cosas se vuelven inesperadas en lugares que parecen normales. Tal vez fue solo un malentendido o una mala coincidencia. A veces, es mejor no saber qué pasó después. Al final, es una anécdota que uno recuerda. Cuando era adolescente, yo y algunos amigos a menudo pasamos largos caminatas a través de campos y bosques. Conocíamos los caminos a través del bosque como el dorso de nuestra mano. Los caminos en la madera estaban flanqueados por un lado por una cerca de 1 metro más o menos, ya que en la parte superior del primer camino era una vieja cantera. Sin embargo, la sección en la parte superior que separaba el bosque y la vieja cantera tenía algunas longitudes de alambre de púas en lugar de una cerca. Entonces, en una noche particular, estábamos dando vueltas en el parque de juegos cerca de la entrada al bosque. Me aburría e intentaba que los demás avanzaran, pero dudaban bastante. Finalmente, comenzaron a hablar sobre cómo sentían que algo estaba fuera del lugar. Uno de ellos expresó que deberíamos irnos. Estaba enamorado de uno de mis amigos en ese momento, y como acto de bravuconería me aventuré solo en el bosque. Con la esperanza de que siguieran.
Continué durante un par de minutos hasta que estuve en la cresta de la colina corta. Todo el tiempo, mi corazón estaba acelerando, los bosques solo tenían una aura extraña. Me doy la vuelta con la esperanza de que mis amigos estuvieran detrás de mí. En cambio veo una silueta de un hombre con un sombrero de ala ancha. Me asustan y me congelo. Está a unos 5 metros de distancia al otro lado de la cerca, lo veo mientras camina, aparentemente, a través de un árbol y por el otro lado. Luego camina detrás de un delgado tronco de árbol y desaparece. Lo puse por ese camino y salí del bosque. No creo que haya corrido tan rápido antes o desde entonces. Era un invierno, y recuerdo una vez que mis amigos y yo decidimos explorar un bosque cercano. Nos sentimos valientes, pero al igual que en tu historia, el ambiente se sentía extraño. De repente, vi una sombra entre los árboles, algo que se movía rápido. No tenía ni idea de qué era, pero también corrí. Esa noche, se convirtió en una anécdota, todos riendo nerviosos, pero fue real. A veces, el miedo puede hacerte correr más rápido que cualquier otra cosa. Estaba acampando con mi madre y mi hermana. Estábamos en algún lugar en el territorio de los osos. Había comprado mi propia carpa de hamaca con dinero de cumpleaños, tenía 13 años, así que estaba durmiendo solo. Me desperté en medio de la noche a mi hamaca balanceándose de un lado a otro. Tenga en cuenta que era muy pequeño, así que pensé que era solo el viento a pesar del hecho de que se movía unos buenos 3 pies a cada lado. Entonces siento que algo me toca. Se sentía como una especie de garra o algo así. Esto continuó por lo que parecía 20 minutos. Entonces siento algo al otro lado. Pasé unas horas acostadas lo más quietos posible pensando que algunos osos me estaban bateando como saco de boxeo. Por la mañana estaba más que contento de irme, y mientras conducíamos fuera del campamento, veo 2 perros. Estaban con correa y pertenecían al dueño del campamento. No da miedo a mirar hacia atrás, pero cuando sucedía estaba llorando. Eso suena intenso. Imagínate estar ahí, pensando que un oso te estaba tocando. Supongo que es una mezcla de miedo y confusión. Ver esos perros al final debe haber sido un alivio. A veces, la mente juega trucos en la oscuridad. Si me pasara algo así, probablemente también estaría asustado. Dormir al aire libre puede ser genial, pero hay que tener cuidado con lo que hay alrededor. Estaba caminando por el bosque en un camino cerca de la casa de mi padrastro, tomando algunas fotos. No pasó nada en particular, pero recuerdo que mi corazón se hundía y tenía un sentimiento realmente malo, así que me volví y comencé a caminar de regreso, y pronto eso se convirtió en una carrera. No sé por qué, pero mi cerebro me gritaba que no dejara de correr y no tengo idea de por qué. Mirando hacia atrás puede haber sido la paranoia o mi ansiedad actuando, pero fue espeluznante. Era un día normal, paseando por el bosque cerca de la casa de mi padrastro. Estaba tomando fotos y de repente sentí un mal presentimiento. Sin pensarlo, empecé a retroceder y luego a correr. No tenía ni idea de por qué, pero mi instinto me decía que no parara. Al final, quizás era paranoia o mi ansiedad, pero definitivamente fue una experiencia inquietante. A veces, esas corazonadas son fuertes. Yo y 2 amigos nos perdimos en una cueva natural en las montañas de Sierra Nevada. Deambulamos durante horas y finalmente fuimos a nuestras últimas baterías y faros. Solo estábamos en nuestra adolescencia, y aunque nos habíamos ido espeleando en el pasado, aficionalmente, por supuesto. Todavía estábamos aterrorizados de cuándo se apagaría la luz. Obviamente lo hicimos de una sola pieza. No fui en una cueva o en la mía durante un año completo o más después de eso. En realidad, solo pensar en ese tiempo me está dando los escalofríos. A veces, perderse en un lugar como una cueva puede ser muy aterrador. Recuerdo una vez que me pasó algo similar con unos amigos. Estuvimos horas buscando la salida. La tensión aumentaba con cada momento que pasábamos en la oscuridad. Al final, logramos salir bien, pero desde entonces no he querido ir a ningún lugar oscuro. A veces es mejor dejar esas experiencias en el pasado. Estaba con mi primo caminando por algunas vías del ferrocarril que conducían al bosque. Estábamos profundamente en el bosque cuando un hombre que se veía muy despeinado salió del bosque con lo que parecía un machete y comenzó a caminar hacia nosotros. Pensé que solo estaba explorando, así que le di un saludo amistoso y le pregunté si encontró algo interesante. Sin decir una palabra, Machete Man me miró y comenzó a caminar más rápido. En este punto estaba bastante asustado, pero pensé que tenía que ser un tipo normal que quería hablar con nosotros, así que una vez más grité hola. ¿Cómo te va? Me miró muerto a los ojos y recogió el ritmo aún más. Antes de que pudiera acercarse demasiado, mi amigo y yo corrimos en la dirección opuesta.
Machete Man corrió tras nosotros durante aproximadamente 1 minuto o 2, momento en el que mi amigo y yo habíamos estado en pleno sprint. Me di la vuelta para ver si todavía nos estaba siguiendo, y el tipo se había ido. Nunca volvimos allí. Estaba caminando con mi primo por unas vías en el bosque. De repente, salió un tipo desaliñado con un machete y empezó a acercarse. Pensé que solo quería charlar, así que lo saludé. Pero él no dijo nada y aceleró el paso. Me preocupé, así que corrimos en la otra dirección. Después de un rato, me di vuelta y ya no estaba. Nunca regresamos a ese lugar. Un amigo y yo éramos guardias de seguridad en Kips Camp y nos dijeron que había un tipo incompleto en las últimas horas de la tarde, por lo que nos propusimos conducir nuestro carrito de golf de patrulla hasta el borde del campamento una vez cada media hora. Nota al margen, ambos somos mujeres y teníamos 18 años en ese momento, armados solo con un cuchillo, una linterna pesada y una réplica no precisa del personal de rey hecho de piezas de metal pesado. Aproximadamente a la 1 de la mañana, conducimos, estacionamos, y solo nos sentamos y escuchamos un poco. Comenzamos a escuchar algunos pasos lentos que vienen de algunos arbustos más allá del camino. Caminaron un par de pasos, se detuvieron y caminaron algunos más. En el punto, alejamos ese carrito de golf lo más rápido posible. Condujimos hasta la casa de nuestro jefe y golpeamos esa puerta hasta que se despertó. La noche siguiente, el tipo incompleto fue visto por 2 niñas y envió el campamento al modo de bloqueo. Nadie murió, la policía se puso al día con el tipo y le dijo que dejara de caminar por la propiedad del campamento. Una vez, mi amiga y yo trabajábamos de guardias de seguridad en un campamento de niños. Escuchamos sobre un tipo raro por la zona y decidimos patrullar. A la 1 de la mañana, mientras estábamos sentadas en el carrito, oímos pasos detrás de unos arbustos. Nos asustamos y salimos de ahí lo más rápido posible. Al día siguiente, el tipo fue visto por 2 niñas, y eso llevó a un gran despliegue de seguridad. Al final, la policía arregló todo. Vivía en un área muy segura al crecer. Salí a caminar por un lago que corría por el bosque. Era solo yo, M20 en ese momento, y mi amigo, F20 en ese momento. Escuchamos un ruido proveniente del bosque no muy lejos de nosotros y decidimos hacer doble tiempo fuera de allí. Días después, en la noticia, supimos que había personas que crecían hierba en el área. La parte aterradora que tenían cámaras térmicas del área y mi amigo y yo estábamos a unos 20 pies de 2 personas que fueron agachadas mientras pasamos. Una vez, estaba de paseo por un lago con una amiga. Era un día normal, pero escuchamos un ruido raro en el bosque. Decidimos irnos rápido. Días después, salió en las noticias que había gente cultivando marihuana en la zona. Nos enteramos que estábamos a unos 6 metros de 2 personas escondidas cuando pasamos. Fue un momento inquietante, y ahora siempre pienso en lo que pudo haber pasado. Vivimos en una zona muy boscosa, y esto sucedió como hace 2 años, el primer otoño que viví aquí. Me desperté con aullidos demoníacos por la noche, dejándome a mí y a mi novio aterrorizado. Honestamente me hizo temblar un poco, fue muy inhumano. Resulta que era el momento para que los ciervos locales ingresen a la temporada de apareamiento, y así es como atraen a los compañeros. Octubre del 10 veces todavía salto cuando lo escucho. A veces, el sonido de la naturaleza puede ser inquietante. Recuerdo cuando escuché ese tipo de aullidos la primera vez. Me sentí un poco asustado, sin saber qué estaba pasando. Al final, me di cuenta de que eran ciervos en época de apareamiento. Aunque ahora lo sé, sigo saltando cuando lo escucho. Es curioso cómo el miedo puede transformarse en algo común con el tiempo. Tuvimos un fin de semana de scouts y allí tenemos algunos juegos por la noche en que estamos en grupos más pequeños con un mapa y algunos puntos de control, llamados juegos de punto de control. También hay receptores, por lo que no puedes ser ruidoso o usar demasiada luz para mirar el mapa. Así que estábamos en camino a través de algún campo cuando de repente una vaca comienza a cargar hacia nuestro grupo. En realidad era un motorcow y tuvimos mucha suerte de que no viera un árbol y se topara con él. Uno de nosotros podría haber muerto por eso. Eso suena intenso. Recuerdo una vez en un campamento donde también jugábamos de noche. Estábamos tan metidos en el juego que no nos dimos cuenta de un ciervo que estaba cerca. Solo vimos cómo saltaba por delante de nosotros. Nos quedó claro que hay que tener cuidado en la naturaleza. A veces las cosas se ponen serias sin previo aviso. La adrenalina está por las nubes en esos momentos. En comparación con todos los otros comentarios, este es súper suave, pero lo dejaré aquí. Estaba llevando a mi amigo a mi casa desde la estación de tren. Nuestro vecindario se encuentra entre un pequeño bosque y viví allí toda mi vida.
así que estaba bastante seguro de que sabía mi camino. Sugiero que tomemos un atajo por el bosque, ya que sería más rápido y divertido. No hace falta decir que nos perdimos. Mientras caminábamos por el camino, una persona mayor que caminaba a su pequeño perro extraño nos pasó. Lentamente sonrieron y nos dijeron en alemán muy antiguo para tener cuidado con el jabalí si vemos uno, para subir al árbol. No es una advertencia extraña ya que la ciudad había estado lidiando con masas de jabalí. Creo que fue solo la entrega la que me asustó. Estábamos solos en el bosque y esta persona seguía sonriendo. Honestamente, no debería haber sido tan inusual, pero por alguna razón, todavía me asusta. Un día, llevé a un amigo a mi casa desde la estación de tren. Decidí que sería más divertido tomar un atajo por el bosque. Pronto nos perdimos. En el camino, me cruzo con un anciano y su perro raro. Nos sonrió y, en un alemán antiguo, nos advirtió sobre jabalíes. Dijo que si veíamos uno, deberíamos trepar a un árbol. La advertencia era lógica, pero su sonrisa y la soledad del lugar eran inquietantes. Supongo que cuando estaba en mi patio trasero mirando el bosque a través de la carretera. Los bosques comienzan en la cima de una colina y tienen una casa que pude ver. La casa explotó, recuerdo mis oídos sonando y viendo humo y peajes de madera volando en todas partes. Cerré los ojos del humo y cuando los abrí, la casa estaba bien, sin daños en absoluto. Y si eso suena cliché, pero esa fue una de las cosas más vívidas que nunca me pasó. Suena como una experiencia extraña. A veces, la mente juega trucos. Es curioso cómo los recuerdos pueden ser tan vívidos, incluso si no son reales. Tal vez sea tu subconsciente procesando algo. Lo importante es que todo terminó bien, en este caso, sin daños. Cosas así te hacen cuestionar la realidad. A veces, es solo una visión. Estaba en una fiesta de elenco después de que terminamos un musical. Estaba colgado con mi amigo de la escuela secundaria, que es muy dulce por cierto, y estábamos jugando manzanas a manzanas en una de las habitaciones de arriba. Miró por la ventana y de repente se volvió blanco, luego corrió en el armario y no salió. Fui y miré por la ventana. Vi una figura alta en el bosque, a unos 20 pies de distancia. Inhumanamente alto. No podía ver su cara, solo la silueta. Rápidamente miré hacia otro lado porque sabía que si lo miraba mucho más tiempo tendría un ataque de pánico. Nictofobia. Obtuve a mi amigo y lo arrujé, estaba tratando de no llorar y dijo que nadie le creería, le aseguré que le creía. Le dijo a su padre, pero su padre no hizo nada y sí, no salí el resto de la noche. Sí, ese musical fue maldecido. Estaba en una fiesta después de un musical y mi amigo de la escuela secundaria se puso pálido al mirar por la ventana. Se metió en el armario, así que fui a ver y vi una figura alta en el bosque. No vi su cara, pero sabía que no debía mirar mucho. Coaxé a mi amigo para que saliera, le dije que creía en él, pero su papá no hizo nada. Esa noche no salí más, la obra estaba maldita. No parece terriblemente aterrador para que alguien leyera, y no estaba absolutamente petrificado cuando sucedió, pero de todos modos aquí está, así que estaba en un parque de vacaciones, no estoy en el que llamarlo. Y había un bosque que rodeaba la mitad de él, y los cananes siempre estaban justo en todas partes. Y una mañana estaba viendo algunos cuando uno llegó a la cubierta y me volví a la vuelta, y no me mudaba, porque si un ataque, si lo atacan, lo que está en la cubierta, y me mudaba. Y no se mudaba, si no se mueve, si es un mal helador, si es un malhechor, está mal. Sus manos y pies y sus patadas son poderosas. Eventualmente se fue, pero aún así, no fue divertido. Tengo otra historia que recordé mientras escribía esa. Nuevamente no parece tan aterrador leerlo, pero ya sabes, de todos modos, historia. Así que estaba en un parque nacional y había un río del que estaba caminando por el lado. Hubo rocas en el costado que habían sido colocadas allí por personas en forma de ladrillos y ser sostenidos allí por alambre de metal, y cómo describirlas adecuadamente, y mientras caminaba por ellas, paso en un lugar repentinamente resbaladizo, y me deslizo al río, lo cual era más profundo de lo que pensaba. De alguna manera, detuve mi cabeza que me bajaba mientras me deslicaba, luego salí, y me volví a meter. Y como sucedió de nuevo, pero, sí, lo mismo sucedió. Ok, adiós ahora. Tu historia con el canguro es interesante. A veces la naturaleza puede ser un poco intimidante, aunque no parezca tan grave. Creo que es normal sentir un poco de miedo. Y lo de resbalar en el río, eso debe haber sido bastante frustrante. Es curioso cómo a veces las cosas pueden salir mal sin que lo esperemos. Al final, salir de allí debe haber sido un alivio, aunque resbalar otra vez, eso es un mal día asegurado. Soy de Europa y estaba con mi exnovia en Canadá. Alquilamos un auto y equipo de campamento y nos compramos lo que necesitábamos durante 4 semanas de
Explorar BC, caminando alrededor de la naturaleza, lo llaman caminata, creo, y asegurándonos de no morir, osos, perdiendo sentido de dirección, pumas, ardillas, etc. La primera noche, después de un agotador de 8 horas, pasamos en un campamento en la carretera. Sin comodidades, solo una caja de madera con una puerta y un montón de heces humanas a pocos metros debajo. Llegamos a las 10 de la noche, el campamento estaba lleno, pero encontramos un pequeño lugar, lanzamos la tienda y nos fuimos a dormir. Al día siguiente nos despertamos a las 5 de la madrugada para comenzar temprano. El madrugador atrapa al gusano. Así que nos levantamos en silencio y comenzamos a estirarnos fuera de la pequeña carpa. Miro a mi alrededor, y nadie estaba allí. Todo el campamento estaba vacío. No hay rastro de seres humanos que estén allí. Quiero decir, no leo pistas, pero reconocería las huellas de neumáticos en la arena. No había ninguno excepto el nuestro. Entonces, dos opciones, 1. Todas las personas en sus tiendas de campaña y campistas se fueron antes de las 5 de la madrugada y todos los limpiaron detrás de ellas, sin dejar rastro que estuvieron allí. 2. Aliens. Cuando estábamos a punto de irnos, corrimos al ranger del parque cerca de la salida. Discutimos nuestra experiencia. Nos miró divertidos y dijo, ¿qué campamento? Solo estaba bromeando. Había un campamento. En cuanto a la gente, no tenía idea, simplemente sabía que no había una explicación lógica para nada de eso. Debemos haberlo soñado. O extraterrestres, dije. O extraterrestres, respondió. En realidad, hicimos un esfuerzo por ver los periódicos para averiguar si había una gran cantidad de personas que se reportaron desaparecidas. No hubo. Así que no hay extraterrestres. Sin embargo, extraño. Eso suena a una experiencia extraña. A veces, lo que pensamos que es una gran aventura puede darse la vuelta rápidamente. Esa sensación de despertar en un lugar donde antes había gente y de repente no queda nadie es inquietante. Me recuerda a momentos en que pasé la noche en campamentos y realmente nadie se despierta. Los misterios de la naturaleza pueden ser raros. Bueno, al menos no hubo alienígenas, ¿verdad? Se encontró con una mamá oso y sus cachorros mientras dormían en la alta sierra. Cuando estaba en Boy Scouts, había una insignia de mérito para acampar donde tuviste que acampar en el desierto sin ninguna supervisión de adultos durante 3 días. Tenía 13 años y mi primo 14. Mi hermano pequeño tenía 9 años y quería acompañarlo, así que dijimos seguro. En medio de la primera noche me desperté con mi primo gritando con una voz de baratona profunda, y me desperté y pregunté qué estaba haciendo. Me dijo que me levantara, me hiciera grande y haga el mayor ruido posible. Inmediatamente lo hice de inmediato sin saber lo que estaba pasando. Luego escuché el primer bap, y luego otro uno y otro uno. Fue uno de los momentos más aterradores de mi vida porque pude ver la sombra barra diagonal sillogote de una enorme pata de oso y garra cada vez que recurría su brazo para golpear la tienda. La garra comenzó a atrapar el material de la tienda con cada golpe barra diagonal suata la tienda. Mi cerebro corrió y estaba seguro de que el oso rasgaría la tienda y nos comería como un buen refrigerio de medianoche. La tienda se sacudió tan violentamente con cada golpe del oso y cada golpe era muy fuerte. Luego, cuando la mamá oso golpeaba la tienda, sus 2 cachorros comenzaron a dar vueltas la tienda y frotar contra ella. No sabíamos que eran cachorros en ese momento, ya que no podíamos verlos, pero vimos desde las huellas de la pata más tarde a la mañana siguiente. Con suficientes gritos y ruido, se fueron. Por la mañana le pregunté a mi primo si trajo comida a la tienda, no lo hizo. Y yo tampoco. Mientras le estoy cuestionando, mi hermano pequeño comienza a sacar dulces de los bolsillos de sus jeans y comerlo. Eso es probablemente lo que buscaban los bears. No puedo imaginar lo que sentiste en ese momento. Estar en un lugar así, con una madre oso y sus crías cerca, debe haber sido aterrador. Hacer ruido para asustarlos y ver sus garras golpeando la tienda, eso es intenso. Y luego descubrir que tu hermano tenía caramelos en los bolsillos, eso lo hace aún más interesante. Una experiencia que definitivamente recordarás. En la escuela secundaria, estaba jugando a Manhunt con varios de mis amigos después del anochecer. Estábamos jugando en una de las casas de mi amigo, y su vecindario se conectó a un bosque. Establecimos los límites para que el bosque o el vecindario fuera un juego justo para esconderse. Me cazaban en ese momento y había subido a un árbol en el bosque. Escuché pasos cerca, así que, suponiendo que era uno de mis amigos que me buscaban, abracé la rama en la que estaba aferrado y estaba muy quieto. Finalmente, los pasos se fueron, y después de un tiempo me aburrí y me escapé de mi árbol para encontrar a todos los demás. Los encontré todos juntos en el vecindario, era el único que aún no se había encontrado, así que me declaré el ganador y pregunté cuál de ellos había estado cerca de encontrarme.
Resulta que ninguno de ellos había ido remotamente tan profundamente en el bosque, habían pasado casi todo el tiempo buscando en el vecindario. Digamos que me alegro de estar haciendo un esfuerzo por estar quieto y tranquilo. Me acuerdo de una vez en el colegio, jugando al escondite por la noche. Estaba en el bosque, trepado a un árbol, tratando de no hacer ruido. Escuché pasos y pensé que era un amigo, así que me quedé quieto. Después de un rato, me aburrí y decidí salir de mi escondite. Cuando encontré a mis amigos, me dijeron que no habían ido al bosque en absoluto. Al final, me sentí un poco tonto, pero gané. Estaba paseando a mi perro y hay un grupo grueso de árboles al otro lado de la calle cuando empiezo a caminar por él. Escuché riendo al azar, solo podía describirlo como reír de un bebé. Luego fui y recogí a mi perro y volví a vender toda la casa. Escuché la risa nuevamente unos meses después, pero era diferente y tuve que pasear a mi perro y me quedé al otro lado de la calle. A veces, cuando paseas a tu perro, te encuentras con cosas raras. Lo de los árboles y las risas de bebé suena extraño. Me imagino que te sentiste incómodo. La segunda vez que lo oíste, decidiste mantener la distancia. A veces, es mejor no dejar que la curiosidad te lleve a situaciones incómodas. Tu perro probablemente solo quería seguir caminando. Las cosas raras pasan, y es bueno tener cuidado. Cuando tenía unos 12 años, mi amigo y yo nos escabullíamos en una escuela abandonada que rodeaba por un área muy boscosa. Era una escuela Rosenwald de la era de la década de 1930, construida a principios del siglo XX para la educación de los afroamericanos en el sur. El edificio de 3 pisos se estaba desmoronando y peligroso y fue muy tonto para nosotros entrar, pero ese es el tipo de cosas que hiciste en el verano cuando tenías 12 años. Una vez que estuvimos adentro, mirando a través de artículos a nombre de costos para almacenamiento, álbumes antiguos, libros, fotografías, cosas del hogar, caminando por las escaleras frecuentes y podridas, a través de muchos cilindros, cuando escuchamos un fuerte grito de fuera. Volvimos a la ventana de tablas donde entramos y vimos a un hombre parado en el campo con una escopeta. Nos las arreglamos para salir por la ventana y dejar caer varios pies al suelo mientras el hombre corría por el campo hacia nosotros. Nos corrimos para el bosque y logramos llegar allí antes de que nos alcanzara. Era estúpido para traspasar y el edificio de la vieja escuela era espeluznante como el infierno de todos modos. Nunca volvimos. Cuando tenía 12 años, mi amigo y yo entramos a una escuela abandonada. Era un lugar viejo y peligroso, pero eso hacíamos en verano. Mientras investigábamos, escuchamos un grito y vimos a un hombre con una escopeta. Salimos corriendo y nos metimos en el bosque antes de que nos alcanzara. Fue una experiencia arriesgada y un poco aterradora. Desde entonces, no volvimos a ese lugar. Solía estar en el ejército. En un ejercicio en el bosque, había sido sometido a aproximadamente una semana de privación del sueño, y mientras estaba en guardia una noche comencé a ver criaturas / cosas caminando entre los árboles. No había nada y nadie allí, estaba alucinando, pero hasta el día de hoy, juro que los vi. La razón por la que me asusta es lo real que se sintió. Nunca hubiera creído que una alucinación podría ser tan creíble. Te hace cuestionar qué más has visto que no fue real. Ese tipo de experiencias pueden ser bastante perturbadoras. Recuerdo una vez en un campamento, me quedé despierto toda la noche. Empecé a escuchar ruidos y a imaginar cosas entre los árboles. Al final, era solo mi mente jugando trucos. Es curioso cómo la falta de sueño puede afectar nuestra percepción. Te deja pensando en otras situaciones en las que podrías haber visto algo que no estaba ahí. Es un poco inquietante. Gracias a Dios que no estaba allí, por mi papá fue testigo del horrible evento de ver a nuestros perros ser atacados por un oso. Uno sobrevivió, uno no. Nuestro patio trasero está en el bosque, y nuestra ciudad tiene los avistamientos de osos más altos en todo el estado. Probablemente los vemos cada 2 semanas. Mi madre y yo recibimos la llamada justo después y sucedió y mi madre estaba devastada. Si ella estuviera allí, Dios, nunca sería lo mismo. Los llevamos a ambos al veterinario y al que vivió solo tuvo que conseguir algunos puntos, pero el otro murió la noche después del incidente. Honestamente, ya no salgo solo. Es una situación difícil. La naturaleza puede ser bastante brutal. Tuviste suerte de no estar allí. Tu papá debió haberlo pasado mal. Perder a una mascota es duro. Entiendo que ahora evite salir solo. Uno nunca sabe lo que puede pasar, especialmente con esos avistamientos de osos. Lo importante es que el que sobrevivió está bien, aunque la pérdida es siempre dolorosa. Recuerdos como ese pueden marcar mucho.
No es realmente el más aterrador, sino el más triste. El año pasado, 2018, en agosto, mi conejillo de Indias murió. Lo enterramos en el bosque, que está muy cerca de mi piso. Fui a su tumba en marzo cuando la nieve se había derretido. La caja de cartón, el fieltro y las pequeñas cosas y las rocas pesadas de arriba estaban dispersas por todas partes. Un animal lo desenterró, abrió la caja, cerrada con cinta adhesiva, y lo comió todo. Ojalá hubiéramos cavado más profundo. Es una experiencia dura. La pérdida de una mascota puede doler más de lo que la gente piensa. Al ir al lugar y ver que alguien o algo desenterró a tu pequeño amigo, debe haber sido un golpe fuerte. La idea de la naturaleza reclamando lo que es suyo, y la sensación de impotencia, es difícil de procesar. Uno siempre se queda con la pregunta de si se pudo haber hecho algo diferente. Fui a acampar durante una semana con mis amigos, solo tenía 13 años en ese momento. Fue bastante divertido en su mayor parte, pero probablemente en las últimas noches allí comencé a escuchar algo que se movía fuera de la gran carpa que contiene a las personas 7 personas y estaba preocupado, así que desperté a mi amigo que tenía un gran cuchillo para escuchar. Después de que finalmente me quedé dormido y me despierto para descubrir que el niño con autismo fue a agarrar perros calientes, pero los dejó fuera para que una mamá hambrienta de mamá con cachorros fuera a comer la comida. El mismo día en el almuerzo, uno de los concejales ve la forma grizzly de cerca de nosotros. Entonces le dispara no tratando de matarlo, pero lo asusta. Eso suena bastante intenso. No es común tener encuentros así en el campamento. Recuerdo que una vez, mis amigos y yo escuchamos ruidos raros en la noche y también estábamos preocupados, pero nunca llegamos a ver un oso. Lo más cercano que tuvimos fue un zorro que hurgaba en las basuras. A veces, esas experiencias pueden ser escalofriantes, pero se vuelven buenas historias para contar después. Fui a acampar con algún tutor grupal, y traje mi propia tienda, así que dormí en una sola, y fue bastante aterrador. Estaba bastante paranoico, pensando repentinamente en todo lo que había visto que era moderadamente aterrador. Las cosas empeoraron para mí cuando escuché a los lobos aullando. Pero, la parte más aterradora es cuando el niño con necesidades especiales comenzó a chillar. No tenía idea de lo que era. Por la mañana, se lo reservé para el auto de mis padres. A veces, las experiencias al aire libre pueden ser más aterradoras de lo que esperas. Recuerdo una vez que acampé solo y escuché ruidos extraños en la noche. Pensé en todo lo que podía salir mal. Al final, la falta de sueño y los ruidos me hicieron querer salir corriendo al amanecer. Creo que cada vez que voy de campamento, siempre hay algo que me mantiene alerta, no importa cuán tranquilo parezca el lugar. Estaba en bicicleta por el bosque, estábamos atravesando una sección extremadamente rápida y cubierta. No pude ver nada. Cuando nos metimos en las aperturas, nos encontramos con 2 compañeros con machetes, pero estaban tan asustados como nosotros y rápidamente se enfrentaban a sus cuchillos debajo de sus camisas. Dijeron hola y salimos en bicicleta con calma pero confusión. Esa vez que andaba en bici por el bosque, pasé por un lugar tenso y no veía nada. Al salir a un área abierta, me toparme con 2 tipos con machetes. Se notaba que ellos también estaban asustados. Rápido guardaron sus cuchillos y nos saludaron. Fue raro, pero decidimos seguir pedaleando en silencio, confundidos por lo que acababa de pasar. No es súper aterrador, solo una llamada cercana. Mi casa, vivo en Alaska, está bordeada por no densos bosques por todos lados. No es inusual que los alces y los osos deambulen por nuestro patio. Esto sucede casi todos los días en el verano, los veamos o no. Mi madre estaba en el patio delantero con nuestros 2 perros en ese momento, un mastín de toros que tendía a alejarse en el patio trasero y un bulldog francés que lo seguiría. Por alguna razón, nuestro mastín de toros no entró en el patio trasero esa mañana. Mi madre entra, todo está bien, y luego miro hacia el patio trasero ni siquiera 5 minutos después y el oso negro más grande que habíamos visto fue merodear. Tuvimos muy suerte ese día. Eso suena intenso. Siempre he pensado que vivir rodeado de naturaleza tiene su lado salvaje. A veces no te das cuenta de lo que hay hasta que te sorprende. Me imagino a tu mamá tranquila con los perros y de repente ver un oso grande en el patio. Es bueno que todo terminó sin problemas, pero debe haber sido un buen susto. La naturaleza tiene su forma de recordarnos que estamos en su territorio. Fuimos acampando un verano en Balch Park, California. Fui yo, mi hermana y mi tía y mi tío. Siempre hacemos todo lo posible. Somos cazadores de arco, por lo que toneladas de equipos de tiro con arco, un par de escopetas, muchos equipos de pesca.
Sin embargo, es un país de oso allá arriba. Y una mañana estaba caminando por la colina detrás de nuestro campamento con nuestro Queensland cuando escucho un sonido de susurro y ramitas crujiendo en el cepillo. Lo que sea que suene pesado. El perro se asustó, se levantó el cabello sobre su espalda y se volvió para gruñir en lo que fuera. Me detuve en corto, me enfrié hasta el hueso, y escuché que un oso gruñe ni siquiera a 15 pies de distancia. No me quedé para verlo. Me di la vuelta y volví a disparar cuesta abajo más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida. Dejó el perro atrás y todo. Sí, no fui de excursión por el resto del viaje. Eso suena bastante intenso. Ir de camping con familia siempre es divertido, pero esos momentos pueden volverse serios. Escuchar a un oso tan cerca debe ser aterrador, sobre todo con el perro asustado. A veces es mejor no arriesgarse y alejarse rápido. Me imagino que los siguientes días te quedaste cerca del campamento y disfrutaste de otras actividades. Es curioso cómo una experiencia puede cambiar tus planes por completo. Cuando tenía alrededor de 8 o 9 años, tenía un amigo al que llamaremos J. Y a J le gustaba llevar a sus padres las hojas más ligeras y pensamos que era genial. Un día fuimos a nuestro pequeño lugar en el bosque e hizo su iluminación habitual de hojas viejas. Pero esta vez estábamos rodeados de hojas secas y árboles para que en un minuto el área a nuestro alrededor estuviera completamente en llamas. Salimos, pero una buena parte del bosque estaba en llamas, sin quemaduras serias, y la policía nos interrogó. Buenos tiempos, buenos tiempos. Recuerdo cuando tenía unos 8 o 9 años y tenía un amigo, J. A él le gustaba jugar con un encendedor y encender hojas. Un día fuimos al bosque y se le fue de las manos. En poco tiempo, todo estaba en llamas. Conseguimos salir, pero la zona quedó bastante afectada. La policía nos interrogó, pero solo fue un susto. Una anécdota que nunca olvidaré. Definitivamente no es tan aterrador como las otras historias aquí, pero de todos modos espeluznantes. Mi amigo y yo estábamos caminando por un bosque en su ciudad natal en Polonia en el pico de las vacaciones de verano. En su mayor parte hay un camino en el que está bastante ocupado con la gente, ya que hay algunos lugares turísticos, pero después de un tiempo a medida que profundizas en el bosque, es más difícil permanecer en el camino. Terminamos caminando al lado de esta pequeña corriente, hacia un lado al lado del camino. Llegamos al punto en que no hemos visto a nadie más caminando durante bastante tiempo, pero es ligero afuera, por lo que no estamos exactamente asustados. Ambos notamos esta pequeña puerta de madera a un lado que conduce a lo que parece ser un túnel. Como en un lado está la puerta y a unos metros de distancia en el otro lado hay barras de metal que están cerradas. Debido a que ambos somos curiosos y estúpidos, nos acercamos a esto y notamos que hay una pequeña grieta en la puerta, pero cuando lo miramos era negro. También noté que la puerta estaba cerrada porque había un candado muy oxidado que la mantenía cerrada. Me di cuenta de esto porque recuerdo que estábamos bromeando en ese momento y tratando de atreverse mutuamente para abrir la puerta. Así que seguimos adelante y no pensamos mucho y decidimos regresar de la misma manera que caminamos para regresar a casa y vemos esta misma cosa extraña de túnel. No pienso mucho, pero por alguna razón, ya que ya pasamos, tengo esta sensación de dar la vuelta. Cuando me di la vuelta me di cuenta de que la puerta de madera estaba abierta y le digo a mi amigo que inmediatamente comenzamos a caminar para salir del bosque más rápido, sin decir nada en absoluto. Teníamos miedo de que algunas drogas o algo estuvieran usando este túnel como un lugar de escondite y que nos atasen. Estábamos paseando por un bosque en Polonia, bastante tranquilos. De repente, encontramos una puerta de madera que llevaba a un túnel. Nos dio curiosidad, pero estaba cerrada con un candado oxidado. Al volver, la puerta estaba abierta. La sensación cambió, decidimos salir rápido. Nos imaginamos que podría haber personas peligrosas adentro. Fue raro, curioso y un poco inquietante, pero al final, solo queríamos salir de allí. Estaba con un grupo de mis amigos, 3 chicos. Estaba muy paranoico / diagonal ansioso en el momento, así que traje un bate de béisbol. Mis amigos y yo estamos por encima de 6 pies, así que no estábamos muy preocupados porque sucediera nada. Todo fue genial hasta que llegamos al campamento. Hay este río que crece en el medio del bosque. Decidí que deberíamos establecernos cerca del río. Un par de horas después de beber, todos escuchamos un grito. No era fuerte, pero podías escucharlo. Miré al río y vi una figura nadando. Le pedí a mis amigos que lo miraran, y todos también lo vieron. Agarré mi bate y todos corrimos por el auto. Luego escuché algo corriendo y alcanzándonos. Esto es cuando me di la vuelta y no vi nada. Miré más profundamente en el bosque, todavía nada. Todos escuchamos otro grito, pero más lejos. La figura en el río tenía que tener al menos 8 pies de altura, porque había visto a mis amigos en ese río antes, y casi no se veían tan grandes.
Era un rato tranquilo con mis amigos, pero yo estaba un poco ansioso, así que llevé un bate de béisbol. Todo iba bien hasta que llegamos al campamento cerca de un río. Después de un par de horas, escuchamos un grito. Miré hacia el río y vi una figura nadando, así que decidimos irnos. Al correr hacia el auto, escuché algo acercándose, pero no vi nada. El ambiente cambió, y esa figura se sentía inquietante. Muy bien, un día, mi papá y yo estamos acampando en medio de la nada. El lugar se llamaba Caps Crossing, creo. Llegamos allí y la puerta al campo de campamento al que nadie fue se cerró, así que acampamos justo afuera en una tienda de campaña. A veces a mi papá y a mí nos gusta meter el uno con el otro. Mi papá me dijo que fuera a llamar a un cobertizo en el campamento una noche. Estaba realmente oscuro, y mi papá me dijo que el anfitrión del campamento estaba allí. Fui y golpeé, y me di la vuelta y miré a mi padre que estaba al otro lado de este pequeño puente para entrar al campamento. Comienza a gritarme que corra, y grita, corre, ¿tienes una pistola? Miré hacia atrás, pero no pude ver nada en la oscuridad, me quité el tiempo. Fue una noche interesante de camping con mi papá. Estábamos en un lugar remoto y, claro, nos gusta bromear. Me mandó a golpear un cobertizo y, mientras estaba oscuro, me gritó que corriera porque había alguien con un arma. No vi nada, pero corrí como si me fuera la vida en ello. Resulta que él solo lanzaba piedras para asustarme. Al llegar, no podía creer que todo fuera una broma. Me enojé un poco. Por lo que escuché, Bobcats, Mountain Lions y coyotes hacen gritos fuertes y humanos cuando se aparean o buscan comida. Hace un par de meses, esta chica con la que trabajé nos dijo que tengamos cuidado de dejar salir a las mascotas porque su esposo la llamó, en pánico, porque escuchó lo que él pensó que era una niña gritando en el bosque junto a su casa. Pero lo investigó y pensó que era un gran gato llorando a traer a las mascotas de la casa por comida. Es sorprendente lo parecido que pueden sonar. Si le sumas que es tarde por la noche y hay cansancio, realmente puede resultar inquietante. Hay historias de lo mismo pero con escaleras. La mayoría son de búsqueda y rescate, ya que están mucho en el bosque. Se les dice que dejen de fumar al respecto y tal, pero es posible que pueda encontrar algunos en internet. Un chico SAR también contó un montón de historias en r/nos les lee. Creo que si quieres leerlas son una buena lectura, pero algunas son un poco espeluznantes. Existen relatos sobre cosas extrañas que las personas han descubierto en lugares remotos. Una de las más curiosas que he leído en un libro, necesitaré buscarlo, fue un piano en medio del desierto y una pizza fresca, intacta, en los Pine Barrens. Aunque podría haber una explicación lógica detrás de estos hallazgos, evocan ideas sobre fallos en la realidad o universos paralelos. Conocí a un oso negro, en Shenandoah NP en un sendero. Completamente despierto. Me miró. Retrocedí lentamente y me fui. Todavía entró en el bosque. En Yosemite, un oso negro olía los restos de papas fritas en el auto de mi hija. Intentó abrirlo como una lata de sardinas. No entré pero la puerta debía ser reemplazada. El oso dejó una racha de grasa sucia en el automóvil. Me sentí mucho menos como el bosque caminando allí, los osos eran mucho más audaces. Encontrarse con un oso negro en Shenandoah NP suena intenso. Es bueno que hayas sabido retroceder. En Yosemite, la historia de tu hija y el oso es algo que no se ve todos los días. Imaginar al oso intentando abrir el auto es extraño. Es impresionante cómo estos animales pueden ser tan atrevidos. Pero también hace que caminar por el bosque se sienta diferente cuando sabes que hay osos por ahí. Me recuerda la dinámica entre mi mejor amigo y yo, cuando estamos en una situación en la que ambos no sabemos qué hacer o tenemos miedo de que actúe tranquila y recolecte, aunque sé que ella también lo está cagando. Soy yo quien se asusta audiblemente cada vez. Me siento mal porque tiene que soportarme en esas situaciones LMAO. Eso pasa a menudo. Me recuerda a momentos con un amigo. Cuando estamos nerviosos, siempre es él quien se mantiene tranquilo, mientras yo no puedo evitar mostrar mi ansiedad. A veces siento que le agrego presión innecesaria. Pero al final, nos complementamos bien. Su calma me ayuda a relajarme un poco. Es curioso cómo funcionan esas dinámicas en la amistad. Estaba en un viaje en canoa en el río Vilacoche en Florida, con una tropa exploradora. Estuvimos acampados en un lugar con un banco alto y arenoso con un punto entre las dos laderas de arena. Puse mi tienda directamente en ese punto, la ventana trasera con vistas al río. Esa noche, escucho un fuerte chapoteo y un pájaro graznando en voz alta, con más salpicaduras.
Esto fue seguido con más salpicaduras y un poco de sonidos crujientes, disminuyendo el ritmo. Lo que escuché fue un pájaro de agua bastante grande de algún tipo que un cocodrilo atrapado y comido por un cocodrilo, a unos 6 pies recto debajo de la ventana de mi tienda de campaña. Eso es un poco desconcertante. Esa noche en el viaje en canoa fue algo especial. Dormir con la ventana del túnel mirando al río y escuchar ese estruendo. Primero, pensé que eran solo ruidos de la noche, pero al darme cuenta de que era una ave siendo atrapada por un caimán, me asusté. No es algo que esperas cuando te acuestas a dormir. Definitivamente, una experiencia única que te hace pensar en lo que hay en el agua. Esto vino a nosotros fuera de ninguna parte. Teníamos algunas historias estúpidas que les diríamos a los niños que les asustaran, pero todas estaban inventadas. Ninguno de nosotros realmente creía esas cosas hasta esa noche. Podría haberlo escrito una histeria colectiva, excepto que solo había tomado una cerveza, sin olla, y sin embargo, la vi tan claramente como se pudo. Todavía me da escalofríos para pensarlo. Esa noche fue extraña. Teníamos algunas historias inventadas para asustar a los niños, pero nunca pensamos que algo así pudiera pasar. Todos estaban asustados, y aunque había tomado solo una cerveza, vi algo que no podía explicar. No sé si fue una especie de histeria colectiva, pero todavía me da escalofríos recordar lo que pasó. No era lo que esperábamos. No, hombre, no tenemos la capacidad, todavía, para usar hologramas, como un vídeo de alguien y hacer que la luz pare a la mitad del aire para proyectar lo que desea. Necesitaría una tela delgada colgada de alguna parte. Además, incluso si fuera así, podrían ver de dónde proviene la luz y explicaría todo. Estoy bastante seguro de que la historia aquí es real. Es posible realizar proyecciones sobre humo o neblina siempre que sean lo suficientemente densos, aunque el movimiento de estas sustancias puede alterar ligeramente la imagen. Hay historias sobre otras cosas raras que la gente ha encontrado en el medio de la nada. Los más extraños sobre los que leí en un libro, tendré que buscarlo, fue un piano en el medio del desierto y una pizza fresca sin comer en los Pineberens. Probablemente haya una explicación algo lógica para ello, pero me recuerda a los problemas técnicos en la matriz o los universos alternativos. A veces, la realidad puede ser extraña. Recuerdo que un amigo encontró una nevera vieja en un campo. Estaba completamente intacta y llena de latas de refrescos. Nadie sabía cómo llegó allí. Nos reímos, pensando que es como esas historias de mundos alternativos. Es raro lo que puede aparecer en lugares inesperados. Tal vez haya algo más detrás de todo esto, o solo son cosas que se pierden en el tiempo. Pensarías, pero la gente entra en pánico cuando asustan. Cuando era más joven, una araña lobo del tamaño de la mano de un hombre adulto se arrastraba sobre mi hombro sin que yo lo supiera. En lugar de derribarme con un palo, todos mis amigos señalaron, gritaron y corrieron hacia el otro lado. No hice lo que estaba pasando hasta que miré por encima de mi hombro hacia donde apuntaban e hice contacto visual con él. Todavía odio las arañas hasta el día de hoy. Eso suena bastante intenso. La reacción de tus amigos es típica, la mayoría prefiere huir que enfrentar. Es curioso cómo, en momentos de miedo, la gente puede perder la cabeza en lugar de ayudar. Yo también tengo una aversión a las arañas. Esos encuentros pueden dejar una marca. Al final, siempre queda la anécdota, pero la fobia se queda. Obtengo esas lágrimas de Welling cuando leo algo espeluznante. No todas las historias espeluznantes, solo la ocasional. Solo me digo que es un disparador de ADN primario que siente cuando no hay mierda involucrada en la historia. Luego tomo una nota de donde tuvo lugar la historia y la cruza de mi lista de lugares para ir. A veces, me pasa lo mismo. Hay historias que te tocan de una forma extraña. Recuerdo una vez que leí algo sobre un lugar que me pareció escalofriante. Me quedé pensando en cómo a veces la realidad puede ser más inquietante que la ficción. Al final, solo hice una lista de sitios que no quiero visitar. Simplemente no está en mis planes. Es curioso cómo ciertos relatos pueden marcarte. Sí, después de enfriarme con unas tazas de café, todos los sistemas volvieron a la normalidad. Estoy muy acostumbrado a estar en lugares espeluznantes a altas horas de la noche para la fotografía, por lo que el Ford Trail realmente me llegó. Nunca dije que era un fantasma o aparición. Estaba haciendo todo lo posible para marcar la fatiga o algo en línea mental. A veces, paso tiempo en lugares raros, especialmente de noche. Una vez, hice una caminata por un fuerte antiguo. Me sentí algo extraño, pero traté de no pensar en eso.
Solo podía ser el cansancio, ¿verdad? Después de un par de tazas de café, todo volvió a la normalidad. Es curioso cómo nuestra mente juega trucos, especialmente cuando estamos solos en un lugar oscuro. A veces, la realidad es más extraña que la ficción. No sabía la parte de los refugios de roca barra diagonal entradas de la cueva hasta que mi mejor amigo y yo nos atacamos después de retirarnos a un refugio de roca durante una tormenta severa. Pensamos que estábamos a salvo de los árboles aligerados y caídos. No, 5 minutos después zap. Recuerdo que todo se va blanco y no escuchó ningún sonido, ni siquiera truenos. Abandonamos nuestras carpas y equipo y salimos, solo para estar atrapados en el camino por un árbol caído, con los cuantos que golpeamos la cerveza de antes, teníamos 18 años y estúpidos. Pensé que esos tipos nos iban a matar. Eso suena intenso. Recuerdo una vez que pasé un mal rato en una tormenta con amigos. Nos refugiamos en un lugar que parecía seguro. De repente, escuchamos un estruendo y todo se volvió oscuro. Nos asustamos mucho y salimos corriendo. Al final, nos quedamos atrapados en la carretera por un árbol caído. Fue confuso y tenso, pero igual resultó en una anécdota divertida para contar. Por esta época del año pasado, estaba durmiendo en el sótano de la casa de mi amigo de mi padre, visitando con la familia, en medio del área de bosque barra diagonal montaña. Completamente lanzar negro. Me desperté a las 3 de la mañana en un sudor caliente en la habitación y no en el sofá me quedé dormido. Tomó unos 10 minutos de tropezar en un estado medio dormido para encontrar mi camino de regreso al sofá cara llorando de la risa. Estaba en casa de un amigo de mi papá, durmiendo en el sótano. Era total oscuridad. Me desperté a las 3 de la mañana, empapado de sudor y no estaba en el sofá donde me había quedado dormido. Tardé unos 10 minutos en intentar encontrar el camino de regreso. Todo un viaje mientras intentaba no caerme. Al final volví a dormir, pero definitivamente fue una experiencia rara. Mi esposo y a mí también nos gustan. Mientras sea respetuoso, son tan pacíficos. Dije algunos cementerios pioneros en el desierto de Nevada, y fue muy interesante. Solían imprimir las formas en que las personas murieron en ese entonces. Los más solemnes barra diagonal más solemnes fueron los enterrados sin nombre o los niños. También fuimos a la de la ciudad natal de mi esposo en Indiana cuando nos fuimos a casa para una boda el año pasado. Visité cementerios similares y es cierto, hay algo tranquilo en esos lugares. Las historias que cuentan las tumbas pueden ser muy conmovedoras. Siempre me impacta ver los nombres y las fechas, especialmente los de los niños. Me parece que recordarlos es una forma de honrarlos. Es curioso cómo cada lugar tiene su propio aire, y esos cementerios en el desierto deben tener una atmósfera única. Inmediatamente obtengo uno nuevo cuando pasa. Me da a mi mente algo en lo que pensar. Y me gusta pensar que mis últimos perros me gustaría que extraiga a uno de sus hermanos de las jaulas de metal. Aterrador lo antes posible. Todavía duele perderlos, incluso después de años. No puedo dejar que uno se sienta en una jaula en la libra una noche más de lo necesario. Es comprensible. Perder a un perro es difícil, y la idea de ayudar a otro puede ser reconfortante. Adoptar no solo les da una nueva oportunidad, sino que también ayuda a que su memoria viva de alguna manera. Es un gesto amable que muestra lo que realmente significa cuidar de los animales. La conexión que tienen a menudo se siente más fuerte con cada nuevo amigo peludo que traes a casa. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.